Amén, Señor. Amén. Pues continuamos esta mañana con las clases del fruto del Espíritu, que todos ya sabemos dónde se encuentran. ¿Cierto o falso? En Gálatas 5, 22 al 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y cuál nos toca en esta mañana? ¿Cuál? Mansedumbre. ¿Y con qué se come eso? Como dice la gente. ¿Qué es eso de mansedumbre? Nosotros hemos escuchado eso. Esa palabra está en nuestro vocabulario. Muy poca, ¿verdad? Es manso y no menso. Y a veces, ¿verdad? Decimos eso. Que Dios no... ¿Cómo es que decimos? Hay algo que nosotros decimos que manso pero no menso. Pero eso es como que tiene como una connotación de no me van a coger. Como dice Asterio, me veo buena gente, pero no es para que me estén cogiendo. Pues mire, como las otras clases anteriores, tengo unas definiciones. Y la definición del diccionario Oxford dice así. Me fui para allá, para Inglaterra. No la RAE, sino el diccionario Oxford. Calidad de manso. Es la primera definición que tiene. Y la segunda definición dice docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Esa como que la entendemos un poquito más, ¿verdad? Mira, y hay un ejemplo. Y yo dije, wow, este ejemplo es terrible. Y dice así, iba convenciendo a la niña con piadosa mansedumbre para que volviera a la cama. ¿Cuántos nos llevaron a nuestra cama cuando nos bajamos así? O usted lo llevaron como a mí a son de Diana. Ya es hora de estar durmiendo. ¿Ah? ¿Cómo lo llevaron usted a la cama? Con piadosa mansedumbre. Te dije, por favor. Cuando yo leí esto, yo dije, esto a mí no me pasó. La verdad que uno se subía a la cama, pero iba a son de Diana. Tal vez uno se había bajado ya un par de veces, ¿verdad? Y a veces, pues eso quita la paz a muchas personas. En un comentario bíblico que yo busqué, dice que la mansedumbre en el Nuevo Testamento se utiliza de dos formas. Y estas formas están relacionadas. Sumisión a la voluntad divina. Eso es mansedumbre, cuando tú te sometes a la voluntad divina. Y la segunda es la consideración hacia los hombres. Los hombres, las mujeres, el prójimo. Y yo decía, yo pensaba, y me traía una pregunta a la mente. Yo quisiera que tuvieran la Biblia cerca, porque vamos a buscar un par de versículos bíblicos donde se muestra lo que es la mansedumbre. O que yo voy a utilizar en esta mañana. Yo me preguntaba, ¿quién me puede dar aquí un ejemplo de la Biblia donde usted pueda ver el sometimiento a nuestro Dios, ¿verdad? La sumisión divina, esta primera definición. ¿Qué ejemplo hay en la Biblia que nosotros podamos decir, espérate, que aquí se ve que alguien se somete? ¿Qué ejemplo? Así por encima, no tiene que buscar el versículo. La historia de Abraham, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham entendió que ese era el plan perfecto de Dios, teniendo todo donde estaba, y dijo, ok, se fue a Ur de los Caldeos, ¿verdad? Marta. ¿Cuándo qué? Cuando el mismo Abraham.
cuando fue a entregar a su hijo. Sí, Helga. Job, ¿en qué momento? Aceptó su enfermedad como voluntad de Dios. Su mujer le dijo, ¿qué le dijo su mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Job, bien, 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 bien solidaria, bien, sí, sí, bien ayudidónia. Sí, 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 sí. Yo quisiera que buscáramos en Gálatas 6:1. A ver qué nos dice ahí. ¿Qué nos dice esa porción de la palabra en Gálatas 6:1? Y antes de que alguien la tenga, déjame buscar aquí una definición o un concepto de lo que es mansedumbre, antes de pasar a eso. Dice, la palabra mansedumbre tiene sus equivalentes en el griego praotes y en el hebreo amba, derivándose del latín mansetudine, a su vez proveniente de mansus. ¿Se lo aprendieron? Eso viene en el examen. Eso viene en el examen. Esto significa quietud, refiriéndose a aquella tranquilidad espiritual que controla las emociones, al ser humano que no se desborda, que prudentemente expresa sus convicciones sin ofender, que no se entrega a las pasiones mundanas, que perdona, escucha y protege, sin hacer alarde de sus actos, que acepta los designios de Dios y no lo alteran las ofensas injustas de los demás. Para quienes no reserva rencor ni venganza, no como síntomas de debilidad, sino de equilibrio y fuerza de autocontrol. ¿Qué les parece eso? Terrible, ¿verdad? Cuando yo leí esto, yo decía, wow, la verdad que lo que nos están pidiendo es terrible, es mucho. Y una de las partes de esa definición dice del ser humano que no se desborda. Y yo no sé qué ustedes piensan con eso. Pero más adelante yo les voy a hablar algo de esos desbordes que posiblemente nosotros vemos. Tengo a Elga y después a doña Elma. ¿Perdón? Antes de desbordarnos, ¿verdad? Elma. Que nada te exalta. Pero fíjate, no es que nada te exalta, porque hay gente que nada le exalta. O no entienden lo que está pasando, ¿verdad? Pero dice que es algo de autocontrol. Tal vez te exalta, pero tú tienes la capacidad de autocontrolarte. Que no te saca de las casillas. Yo recuerdo la señora que cuidaba a mi hijo, a Mauri y Adriana, y una vez nosotros llegamos y ella nos dice que ellos hicieron algo malo. Y me dice así, yo le he dicho a ellos que hasta las 10 es que le voy a dar. Y yo dije, ¿cómo? Si en mi casa no era hasta las 10, era hasta las 3. Y ella me lo dijo con ese convencimiento que yo dije, no puede ser. 7 más. O sea, ella tenía la habilidad de, pues vamos a dejarle pasar esto. Hasta 10. A la tercera o a la vencida, decían, ¿verdad? Ni una más, ni una más. Pues esto de desbordarse es como me llegó a mi conciencia y a mi mente y yo decía, wow,
¿Verdad que muchas veces nosotros nos desbordamos? A veces nos falta 2 o 3 litros, pero a veces en una gota nos desbordamos. No solamente nos desbordamos, nos inundamos. Y hay momentos en que uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dice? Ajá, Adolfo. Amén, amén. Así mismo es. Adolfo dice que muchas veces ese desborde ocurre a las personas que más amamos, que no se merecen ese desborde, que no se merecen esas palabras, que no se merecen ese trato, que no se merecen eh, lo que sale de nosotros, que muchas veces es lo peor. ¿Qué dice esa palabra de Gálatas 6:1? ¿Quién me lo lee? Miguel. Hasta ahí, Miguel. Número 1 nada más. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice aquí, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra que no usamos mucho. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El otro día veía algo de televisión, y yo creo que era en la India, y ellos creen en el karma, que nosotros escuchamos muchas veces. Ese es el karma, ese es el karma. Pero cuando nosotros lo escuchamos en la forma de decir, te pasa porque hiciste esto, te pasa porque hiciste esto malo, consecuencia de lo que hiciste. Te mereces lo que te estás recibiendo en este momento, pero sin embargo, esta gente no lo ve así. Ellos lo ven, yo me porto bien para recibir lo bueno. Nosotros lo hablamos como es que el castigo de, pero ellos lo que lo tienen es como, no, mis buenas obras determinarán mi buen vivir. Pero nosotros lo vemos de otra forma, ¿verdad? Nosotros vemos, el calma, el calma. Pues no, el calma no es ese. El calma es portarnos bien. El calma es dirigirnos bien. El calma es hacer bien al prójimo. Para que eso que nosotros hagamos venga a nosotros. Y aquí dice algo más o menos parecido. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ponte en la posición de fulano, no sea que en algún momento tú estés en esta posición y así actúe contra ti como tú lo hiciste con los demás. Si fuiste implacable, pues implacables serán contigo. Si actuaste de manera mansa, con espíritu de mansedumbre, pues recibirás tú el mismo trato. Pero lo que dice aquí es ustedes que sois espirituales. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y en mi introducción a este capítulo, el capítulo 5 de Gálatas dice, nos invita a vivir por el espíritu y nos muestra el antagonismo entre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Esto es lo que está hablando Gálatas. Nosotros tenemos bien lo que estamos haciendo y es el fruto del espíritu, pero lo que nosotros vemos en Gálatas es un antagonismo entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y esto es lo que nos está invitando el libro de Gálatas o el capítulo 5 de Gálatas, a no vivir más en la carne y a vivir por el espíritu. Y por eso en Gálatas 6 dice, ustedes que son espirituales.
Nos invita el autor de Gálatas a no vivir bajo los impulsos o los deseos de la carne, sino más bien vivir y mostrar el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y el fruto del Espíritu está íntimamente ligado a lo que es Dios en su esencia. El fruto del Espíritu está íntimamente ligado a lo que es Dios en su esencia. Si nosotros queremos parecernos a Dios, es necesario que busquemos mostrar el fruto del Espíritu. Los católicos tenían una propaganda en algún momento dado que decía que si el fruto no muere, no produce, si el grano no muere, no produce fruto. Y es una palabra, ¿verdad? Es una porción de la palabra. Y es que nosotros tenemos que hacer morir en nosotros los deseos de la carne para que los frutos del Espíritu se puedan ver. Y como les dije al principio, el fruto que hoy nos trae hasta aquí es la mansedumbre. Y la mansedumbre, para algunas personas, es contada como si fuera una debilidad. Pero la mansedumbre implica una gran fuerza interior y una enorme convicción para afrontar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o de caer presa de sentimientos de ira y de rencor. La mansedumbre tiene la virtud de provocar muchos efectos buenos y que nos benefician a cada uno de nosotros. Mucha gente vive envuelta en rencor, en lo que le hicieron, esperando recobrar, desquitarse de lo que le hicieron en aquel momento, y viven una vida de cuadrito, en agonía, en tristeza, en tribulación, y no son capaces de bendecir a nadie, porque lo que guarda su corazón, eso es lo que sacan de ahí para afuera. Pero sin embargo, el fruto de la mansedumbre en nuestra vida produce un montón de beneficios. ¿Alguien me puede decir uno? ¿Cómo nos beneficia? Paz. Vive uno en paz. Ahorita vamos a ver un versículo que habla de eso. El otro día un compañero mío me decía, ¿qué es la felicidad? Al amanecer me dijo, se sentó en mi escritorio, yo tengo una oficina, y al frente de mi escritorio hay dos sillas, y él se sentó en una de ellas. Es un compañero supervisor. Y me dice, yo quiero preguntarte esto como compañero, como amigo, como hermano. ¿Qué es la paz? Es que quiero tomar una decisión y quiero saber. Eso fue como a las 8:10. Y yo le digo el nombre y me le quedo mirando y yo le digo, fulano, a esta edad, que él tiene un par de años más que yo, en este tiempo, después de tanto tiempo aquí, para mí, la felicidad es la paz. La paz que pueda yo encontrar en mi corazón. Si yo tengo paz, yo soy feliz. Se me quedó mirando así. Me hizo, ok, no vale la pena entablar luchas que no me van a traer paz. Y se paró del sillón y se fue. Realmente la felicidad es la paz. Y la contienda no trae paz. Y el ser reaccionario no trae paz. Y muchas cosas más, ¿verdad? Pero el tener una palabra blanda trae paz. ¿En qué beneficia la mansedumbre? Mira, en nuestro trato y el servicio a los demás.
Dice que la paciencia nos permite actuar en todo tipo de prueba de manera correcta, la paciencia. Pero no estamos hablando de paciencia. Pero está relacionado. Pero dice, la mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio. La mansedumbre nos lleva a actuar, a llevar esa paz y esa paciencia, a ponerla en acción, en función. ¿Quién tiene Mateo 11:29? ¿Quién me puede buscar esa? Mateos 11:29, que yo pienso que esta es una de las claves para uno poder buscar eso o aprender eso que se llama mansedumbre. Sí, Marta, dice. ¿Qué nos dice ahí? Wow, qué palabra más terrible. Menciona la palabra mansedumbre, menciona la palabra humildad, menciona la palabra descanso y menciona la palabra y para el alma, ¿verdad? Y el alma nosotros hemos aprendido que es las emociones y los sentimientos con los cuales si los tenemos en paz, dormimos toda la noche. Tranquilo, ¿verdad? Y vivimos en paz. Pero hay una palabra al principio que dice aprended de mí. El mismo Jesús hablando, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Lourdes a veces me dice que yo veo todo lo negativo muchas veces. Cuando yo busqué esta palabra de gente o ejemplos de la Biblia, de gente que fuera manso, me mencionó a Moisés. Y yo, Moisés, pues si Moisés mató al egipcio, ese era el manso. Pues mira, como dicen los refranes, ¿verdad? Una golondrina no hace un verano. Pero muchas veces a nosotros se nos recuerda. ¿No entendieron eso? Parece a lo que hizo Luma, ¿verdad? El que dijo lo de Luma. Pero no es. Esa la decía en mi casa. Una golondrina no hace un verano. Con una sola cosa no se puede decir que estamos en verano. Sí. Sí. La golpeó también. Y tuvo consecuencias. Sin embargo, una de las personas que se menciona como manso en la Biblia fue Moisés. Es Moisés. Y lo que yo quiero decirle que con esto de que una golondrina no hace un verano, es que muchas veces recuerdan las personas el momento de desborde nuestro y olvida todos los momentos de quietud, de paz, de mansedumbre, de los momentos en que usted buscó la paz para los demás. Pero las personas muchas veces recuerdan el momento abrupto, el momento negativo, el momento que se nos fuimos que no fuimos mansos ni fuimos ecuánimes. Ángel Luis. Job. Eso es así. Eso es así. Después yo vine y en mi mente y en el templo Jesús. Pero no pequéis. Sí, sí. Pero yo buscando lo negativo siempre. Lo que pasa, eso es lo que quiero traer. Esa es la humanidad, esa es nuestra humanidad.
Y muchas veces nosotros queremos decir de aquí para allá todo lo que deberíamos ser y no lo que somos. Que somos personas en reconstrucción, personas queriendo agradar a Dios, queriendo buscar, imitar a nuestro Padre y querer ser igual que Él, llegar a ser a la estatura de Jesucristo, que es el varón perfecto. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre entonces? Pues mira, le tengo algunas cositas. Hablar y hacer cosas sin antes pensarlas son probablemente dos de las debilidades que ocurren con más frecuencia en los seres humanos. Hablar sin pensar. ¡Ay! Me tiro. Y una de las consecuencias de esto es que se dicen y hacen cosas de las cuales uno se arrepiente poco después de que ocurren. Como decía Adolfo ahorita. Y muchas veces se las decimos a los que más queremos. Cosas que dañan a uno mismo y a otras personas. Los que practican el no pensar lo que van a decir o hacer, y esta es dura, los que practican el no pensar lo que van a decir o hacer, carecen de mansedumbre. El otro día leía también un quote en español, una cita de, yo creo que era Dalai Lama, que decía, quien habla de su sabiduría habla, pero quien escucha tiene la oportunidad de aprender algo más. Y yo, wow, qué brutal. Y hay personas que siempre lo que quieren es hablar. Pero quien escucha tiene la oportunidad de aprender. Sin embargo, del que habla, solamente habla de lo que tiene en su cabeza. No hay aprendizaje ahí. Pues mire, yo quiero compartir con ustedes algunas cositas que a lo mejor usted ha escuchado anteriormente. Ejemplos de tal vez de falta de mansedumbre. Que me lo diga a mí. Te lo digo a ti, que me lo diga a mí. ¿Usted ha escuchado eso antes? ¿Ah? ¿A que no se atreve a decírmelo a mí? ¿Para qué te lo dice a ti que tú no te atreves a decir nada? Tú eres bobo, boba. Que me lo diga a mí. A mí no. Yo tengo la mecha corta. Esa es la próxima. Esa es la próxima, Adolfo. Yo tengo la mecha corta. A mí que no. Y como decía Adolfo, yo prendo de medio maniguetazo. Y yo he escuchado algo más. Hay unos que prenden de medio maniguetazo, pero hay algunos que están prendidos. Lo que hay que acelerarlos un poquito. Sí, hay unos que están prendidos. Mire esta otra, a ver si usted la ha escuchado. Él sabe a quién se lo dice. Él sabe a quién se lo dice. Esa es la próxima, Gisela. Mira, exactamente, la próxima era las 5. Mono sabe a palo que trepa. A mí no. Yo se las canto el más lindo. A mí no. Eso es falta de mansedumbre, ¿verdad? No es mansedumbre. Pero yo quiero que usted haga que revise su mente, sus recuerdos, a ver si eso ha salido de su boca alguna vez. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa chatita no? Porque yo no tengo pelos en la lengua. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo le... hay otros que dicen, es que yo soy franco, o yo soy franca, a mí no. Yo si se las tengo que cantar, se las canto. Como si eso fuera, ¿verdad?
una virtud. ¿Alguna otra que ustedes hayan escuchado? Javier. Entender. Cuando Amaury era chiquito había un muñequito que decía, que él lo tenía en casa, decía el carácter cuenta. Y lo recuerdo, era una canción, el carácter cuenta. Y tener mansedumbre es tener carácter. Es saber decidir, es saber pensar, es saber hablar antes de, adiós, pensar antes de hablar y de actuar, no reaccionar. Por no pensar y actuar, hoy Jensen Medina está en la cárcel. Por siempre, dice Nancy. Pero Arelis está muerta. Consecuencia de no tener mansedumbre, de haber tirado por la borda el pensar y decir cómo resolver las cosas. Pásame por encima cuando me tocan la bocina, ¿verdad? Y la mansedumbre nos puede ayudar en eso. Si podemos decidir otra cosa, que sea mejor para nosotros. Lo que pasa es que déjeme decirle esto, no quería decirle esto, pero la carne como dice, lo que pasa es que no puede la carne ser una excusa, ¿entiende? Porque si vivimos, como le dije al principio, si vivimos entonces por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Si no, vivamos presos de la carne. Exactamente. La paz. Exacto. El otro día yo escuché a una persona que estaba predicando y decía, cuando nosotros nos convertimos, nos dicen, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y ella decía, y hay cosas que tienes que dejar. No, lo que quiero decir es que no todo lo tienes que dejar, pero hay cosas que hay que dejar. Y cuando ella decía, esas cosas que tienes que dejar, ¿cuáles son? Las que te matan. Y la falta de paciencia y la falta de mansedumbre y la falta de tolerancia nos matan. Nos matan en nuestro espíritu cuando no podemos tener control y vivimos toda la noche pensando en lo que vamos a hacer. O nos matan en la consecuencia de haber dicho o hecho lo que no debimos haber hecho. Pues entonces hay que dejar cosas. Hay que dejar cosas. Seguro que hay que dejar cosas. Porque vamos a encontrar la muerte, es lo que vamos a encontrar más adelante. Javier.
Tenemos que enseñar y es que nos van a ver y vivirlo. Hay cosas que vienen en nuestro carácter, pero ese carácter nosotros tenemos que dominarlo, porque nosotros no podemos utilizar como excusa, pues así soy yo, que esa fue la que me faltó, ¿verdad? Yo soy así, brega con eso, ¿verdad? Brega con eso. Ya me cansé de que la gente, de haberme peleado con la gente, era algo así, parafraseando algo que vi. Este año me cansé de que la gente haya peleado tanto conmigo. Así que breguen con eso, a ver si el próximo año no pelean tanto conmigo. Como que breguen ustedes. Dice, por el contrario, la mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por lo cual todo lo que dice y hace será dicho y hecho de una manera completamente diferente de como si hubiera actuado impulsivamente. Y muy a menudo dejará de hacer por completo lo que había pensado realizar o decir. Unos minutos antes, vamos a pensar, unos minutos antes, tal vez uno, me callo, lo digo, no lo digo, soy un bobo, si me quedo callado, ¿qué dirán de mí? Que no alcé la mano y no me opuse. Una situación, vamos un compañero y yo en un carro de donde trabajo, oficial, viene una persona, nos mete un clase bocinazo, entendemos que no nos merecíamos el bocinazo. Mi compañero baja el cristal y yo, no le digas, no le digas, no le digas, no le hable, no le digas, no le digas, no le digas. Se quedó, me miró, me miró, se quedó callado, subió el cristal, seguimos. Y yo, lo mejor que hizo. Cuando llegamos a la oficina, ¿qué ustedes le dijeron a la persona que iba al lado en el carro en tal sitio? Yo le dije, no le dijimos nada. No puede ser. Y yo no le dijimos nada. Bajamos el cristal. Yo le dije, no le digas, no le digas, no le digas, no le digas. No le dijimos, subimos el cristal. Ya habían llamado, habían dado una queja diciendo que nosotros hicimos, cuando no hicimos. ¡Pum! Nos creyeron. Gracias a Dios. Estamos en vitrina, nos están mirando. Nosotros no somos cristianos allí en el carro ese que estamos en. Yo representaba el municipio de Cagua. Aquí represento a Jesucristo. Lo que quiero decirle es, no, es correcto, es correcto. Lo que quiero decirle es, cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y cuando dice, por sus frutos los conoceréis, ese es el momento en que nosotros tenemos que darle ese fruto. ¿Por qué fruto? Por el fruto del Espíritu, que es gozo, que es fe, que es benignidad, que es paciencia. Por sus frutos los conoceréis. Santiago 1:19, ¿qué nos dice? Santiago 1:19, dije 16, ¿verdad? 1:19. Ahí nos va a dar una idea de cómo se manifiesta la mansedumbre. ¿Quién lo tiene? Javier, duro. Recuerdo cuando aquellos
aquellas personas fueron donde Jesús y le dijeron, mira Jesús, fuimos donde tus discípulos a decir que sanara a nuestro hijo, yo creo que fue, y no pudieron. Y la cara de Jesús se le puso roja, porque en esa porción de la palabra yo veo como que él hizo, y él le dijo, mira, parafraseando, ¿para qué sirven ustedes si lo que tienen que hacer no lo pueden hacer? Este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Sabe? Como que se molestó. Y yo a veces pienso que Jesús se molesta con nosotros también, porque no hacemos lo que nos dice que hagamos. Hacemos lo contrario. Y vivimos de tropezar, como decía aquella canción, tropecemos y con la misma piedra. Y Santiago dice así: por esto, mis hermanos, amados hermanos, en la otra versión de Reina Valera, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque es que vienen cosas que te lo dicen y usted vira. No mire, no le diga. Y a veces nosotros nos tenemos que decir eso, no mires, no le digas, olvídalo. No le des importancia. El domingo vas a hablar de la mansedumbre, el domingo. El domingo vas a hablar de eso. Y tú haces, los dientes casi se te rompen. Pero Jesús dice eso a través en esa epístola de Santiago. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Seamos hacedores de su palabra. Y como vimos en el versículo anterior, aprended de mí. Conocemos esa palabra, conocemos esta palabra, ¿verdad que la conocemos? Pues nosotros debemos hacernos hacedores y tenerla muy cerca de nuestra mente y nuestro corazón, prontos para oír y tardos para hablar. Esta ventaja se adquiere si somos mansos, únicamente si somos mansos, porque si no reaccionamos igual, si no reaccionamos, si no viramos la cabeza, si no viramos hacia atrás, a ver quién me dijo, quién me hizo, Y en tiempos en los que vivimos, como dice Marta, ni debemos mirar hacia atrás. Ni debemos chocar los hombros contra los hombros a veces, porque no sabemos las consecuencias. Hay conversaciones que no nos tomamos el tiempo de escuchar. Y por el contrario, cuando uno empieza a hablar, el otro enseguida empieza a argumentar por encima. ¿Y formamos un qué? ¿Qué decimos nosotros que hacemos? ¿Un qué? Un cacareo, un gallinero. Nadie se habla, nadie entiende. Aunque nosotros los puertorriqueños tenemos una habilidad de que todo el mundo habla a la vez y como que nos entendemos. Los demás nos mirarán y nos dicen, ¿cómo se entiende esta gente? Y cruzamos de conversación a veces. Tenemos esa habilidad. Estoy hablando con Adolfo, pero sorry, me empieza a hablar de otra cosa y yo, empezó a opinar. Pero eso lo que hace es que forman revoluces. Y se forman momentos difíciles. Así que la palabra nos invita a esto, que nosotros seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Las personas que hablan de esa forma carecen también de mansedumbre. No, a mí tú no me tienes que decir eso. Sin esperar que la persona pueda elaborar lo que va a decir y nosotros poder refutar o aclarar asertivamente lo que se está diciendo. No. Tú me perdonas, en esta
que tú mencionas de esta y tal forma, te equivocaste porque fue de esta y otra forma. No fue así como ocurrió. Los hechos no fueron así. Tal vez tú los percibiste de esa manera, pero no fueron de esa manera. Y evitamos un confrontamiento. Muchos relatos de la Biblia nos dicen que Jesús fue manso. Yo recuerdo aquellos que no fue muy manso. Pero muchos relatos de la Biblia nos dicen que Jesús fue manso. Y sabes que hay uno que no lo voy a poder entrar porque nos estamos extendiendo en el tiempo, pero es cuando la mujer prostituta es hallada en el acto de prostitución y aquellos la llevaron delante de Jesús para que dijera lo que se iba a hacer con ella. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la sentencia? Porque tenían la sentencia. No, él no lo llevaron ante el juez. Ellos lo llevaron, me imagino que al verdugo. Esta mujer fue sorprendida en su acto de adulterio. ¿Qué dices tú que vamos a hacer con ella? Y Jesús, ni corto ni perezoso, dijo, lo que vamos a hacer con ella es... ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Eso fue lo que dijo Jesús. Escucha bien lo que pasó. No lo leímos, pero nosotros conocemos esta porción. ¿Qué hizo? Empezó a escribir en tierra. Y cuando tú escribes en tierra, ¿tú estás hablando? ¿Qué ibas a decir, Evelyn? Pero lo que dice es que Jesús se dobló. ¿Respondió Jesús? No respondió Jesús. Ellos trajeron una situación. Aquí está esta mujer. Y él se dobló. Dice que se empezó a escribir. Yo no estaba allí. La gente induce o entiende que escribió algo que los acusó o qué sé yo ni qué. Pero tiempo pasó. Los escuchó. Pronto para oír. Tardo para hablar. Evelyn. A veces quedarnos callados tiene más significado y habla más que 1000 palabras. Javier. Recuerden que en el caso tuyo específico, no te voy a dar, la consejera es Lourdes, yo no soy el consejero. La violencia engendra violencia.
Y si tú le dices a alguien, dale a este para atrás, a lo mejor el otro tiene un palo y le mete con un palo. Entonces llega con un chichón en la frente o con 2 o 3 puntos. No sabemos cómo va a reaccionar. Como estamos diciendo aquí, es que nosotros seamos asertivos en lo que nosotros vamos a reclamar y hacer. No es que nos quedemos callados, posiblemente si no nos tenemos que quedar callados, pero si la cosa, si lo que se está discutiendo, hablando o diciendo, no te genera nada a ti de importancia, qué malo está quedarnos callados. Lo que dijimos ahorita, si la felicidad nuestra va a ser la paz, busquemos la paz y sigámosla. Pues entonces pongamos paz. Yo sé que los muchachos son crueles en la escuela y que alguna vez uno dice, mira, si no te defiende, pero el defenderse también tiene consecuencias. El defenderse también, si tú en el momento dado te puedes defender bien, pero Arely no se pudo defender. Tal vez ella se pudo haber quedado callada. No lo sabemos. Pero son consecuencias de la gente que vive sin mansedumbre, sin Dios y sin esperanza. Para decir más, para terminar este pasaje, lo que quiero decir es lo siguiente: Jesús se detuvo, escuchó a quien acusaba, se arrodilló sobre el piso y en esos momentos pasaron y él no dijo nada. Pronto para escuchar, tardo para hablar y ¿cómo? Y tardo para irarse. Cuando Jesús decide, cuando Jesús piensa, cuando Jesús se comunica con el Padre y dice, ¿qué hago con estos tipos? ¿Los mato a todos? ¿O qué hago con ellos? Pues cuando le dijo, pues mira, cuando tuvo algo que decir, lo dijo. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Palabras del manso, del que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde están los que te acusan? Y después dijo lo más grande que pudo haberse dicho jamás. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco. Yo tampoco te acuso. Elga. Respeto. La raya, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, es correcto. Estamos de acuerdo en esa. Seguro. De acuerdo completamente. No, no es fácil. Esto es un día a día. Y un día creceremos más y un día nos encontramos que estamos un poquito más abajo del día anterior. ¿Qué palabra tan poderosa salió del corazón manso y humilde? Se despejó la tempestad. Se despejó la sentencia de muerte para aquella mujer. Se despejó los tiempos nublados y así mismo lo puede hacer con nosotros. La mansedumbre es actuar de manera oportuna. Como hijos de Dios podemos hacer eso, uso de esta virtud de manera excepcional. La lengua apacible es árbol de vida. Esto se encuentra en Proverbios 15:4. Tenemos que ser mansos o apacibles para poder escuchar la voz de Dios y tener aliento espiritual para compartir.
¿Escuchó eso? Tenemos que ser mansos o apacibles para poder escuchar la voz de Dios y tener aliento espiritual para compartir. Debemos siempre, Javier, defender nuestra esperanza en Dios, ¿verdad? O en nuestras creencias, como nuestra integridad como persona. Pero con mansedumbre y reverencia. Y yo te digo a ti que debemos de hacerlo con mansedumbre y asertividad. Decir dónde estamos parados, decir dónde estamos, dónde nos encontramos, como decía Elga. De que se trace también esa línea y esa raya. Y Gotitas del Saber, cuando nos dicen no te pases de la raya, es que la tienda donde compraban los esclavos había una raya y los esclavos no podían pasarse de la raya. Tú comprabas hasta ahí. Y nosotros le decimos a la gente, hey, no te pases de la raya. Pues así también nosotros establecemos límites, ¿verdad? Y le decimos a la gente, no, hasta aquí. Ese relajo no lo voy a tolerar. O no lo compartas conmigo. Y eso está claro. Y la persona va a decir, ok, hasta aquí. No, déjame dejar este aquí afuera porque no. Y uno establece esos límites. Y uno le dice a la gente, pues mira, no prosigas más allá. Pero con asertividad. No tiene que ser con un palo y darle por encima. Te dije que no volvieras a pasar por aquí, que sí. La mansedumbre forma parte de la sabiduría. Santiago nos dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la obra, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Aquel que es manso es sabio. El que es manso es sabio. La mansedumbre le otorga la dignidad a la sabiduría. Y esto hace que sea más fácil para otros escucharte. Cuando tú te muestras sabio, cuando tú te muestras manso, cuando tus palabras llevan contenido, la gente quiere escucharte. Pero si no, ¿qué dicen? Ay, ya viene esta. Pero hay otros que tú dices, pero déjame escuchar qué tiene que decir. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué tiene este que decir? Ahorita dije que el que es manso podía escuchar la voz de Dios. Promesas para los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Wow. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos ciertamente han demostrado que son dignos de heredar la tierra. Imagínese si se lo dijeran a usted. ¿Sabes qué? Tú eres digno de que te quedes en esta tierra, de que heredes esta tierra. Y para concluir, que me pasé, el fruto del Espíritu representa la esencia misma de Dios, representado dignamente por su Hijo Jesús, y que Dios desea que nosotros le imitemos. Para poder alcanzar esa estatura, debemos estar íntimamente ligados a Él. Hay dos posiciones, porque también hay una palabra que dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay una posición del fruto del Espíritu que dice que nosotros debemos de trabajarlo, y hay otra posición que dice que si es por el Espíritu, pues lo recibiremos por el Espíritu. Yo entiendo que es dual, ¿verdad? Que tanto el Espíritu nos la otorga, pero nosotros también tenemos que ir practicándola, que ir poniéndola en función de. Gracias por escucharme en esta mañana. Yo espero que le haya sido de bendición esta palabra como lo fue para mí. Y gracias a Dios porque nos permite, pues como hijo suyo, traer palabra al pueblo suyo. Padre, tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos y te pedimos, Dios, que
que dirijas nuestras vidas, que nos ayudes a ser mansos, Señor amado. Nosotros queremos representarte a ti. Nosotros queremos que cuando la gente nos mire pueda verte a ti, Señor amado. Y no solamente verte a ti, Señor, sino buscar a ti y decidir por ti, Señor amado, por el beneficio que tú has depositado en nuestras vidas, Señor amado, y en nuestra familia. Nosotros después de esta clase queremos adorarte, bendecirte y glorificarte. Yo te pido que te hagas presente en medio de este culto en esta mañana. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.